Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Para las naciones, el Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Akadosh Baruj Hu sea con todos. Antes de comenzar con esta enseñanza poderosa de la semilla de la palabra del Eterno, si usted no está suscrito al canal, suscríbase. Dele clic en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. El Señor le bendiga. Bien. Vámonos directamente a la Torá, a la palabra del Eterno, porque vamos a estar viendo acerca precisamente de la palabra. Puede usted ponerle como título a esta enseñanza, si gusta, la Torá, o sea, la Biblia, el manual del fabricante. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción. La Torá, la Biblia, como se le conoce, Torá significa instrucción, por lo tanto es un manual de un fabricante, de alguien que crea algo. Un fabricante es un creador, es un inventor, es alguien que formó algo, que hizo algo, y solamente el fabricante conoce cómo lo hizo, de qué partes se componen, qué funciones tienen, etcétera, ¿verdad? Entonces, el fabricante conoce sin excepción todo, cómo está hecho, desde lo más grande hasta lo más mínimo. Si es alguna maquinaria, hasta el más pequeño tornillo y en qué parte se encuentra, el fabricante que lo hizo lo conoce. ¿Por qué? Porque se basó de diseño previsto desde antes. ¿Y cuál era ese diseño? La Torá. La Torá es el plano por el cual Yahweh se basó para crear todo lo que existe. Él es el creador, Él es el fabricante, Él es el inventor de todo lo que hay, de lo visible y de lo invisible. Él hizo todas las estructuras, tanto materiales, físicas y naturales, como las estructuras invisibles, espirituales, dimensionales, en otros planos. Entonces, Él creó todo lo que existe. No hay nada creado sin la voluntad de Yahweh, todo fue por Él. Entonces, nosotros vamos a ver qué fue lo que utilizó Yahweh para crear todo lo que existe, cuál fue el medio por el cual Yahweh creó todo lo que hay. ¿Cómo lo hizo este creador, este fabricante? Vamos a conocer este manual, porque en el manual vienen las instrucciones. El manual es la Torá, es la Biblia, la palabra, y ahí vienen las instrucciones que dejó Yahweh de cómo se creó el mundo, cómo lo creó, y cómo el ser humano, basándose en ese manual, puede vivir de acuerdo al funcionamiento, de acuerdo a la estructura, tanto física como espiritual, para que el hombre pueda, por medio de este manual, desenvolverse en la tierra y vivir una vida de acuerdo al Eterno. Pero en el manual también dice que pueden haber problemas, pueden haber situaciones, a veces hasta insospechadas, cuando una persona no conoce de algún artefacto que fue creado, si no tiene los planos, si no tiene el instructivo, el manual, no sabe cómo arreglar ese asunto. Entonces el Señor nos dio un manual, y en ese manual están escritas las palabras del Eterno, están escritas las soluciones para toda situación del ser humano. Si hay algún problema, algo difícil, alguna situación caótica, para que el Señor pueda obrar a través del manual. Nos da su palabra y nosotros accedemos a esa palabra, adquirimos el conocimiento del manual y podemos poner por obra las instrucciones que ese manual nos da para poder ser libres de cualquier situación adversa, para estar protegidos. El manual nos dice que también hay peligros. Es, por ejemplo, con algún artefacto le dicen, mire, usted no mueve este botón porque este botón no puede ser manipulado de esta manera. Si la máquina está funcionando así o asá, usted no puede moverle esta palanca, etcétera, ¿verdad? Trae instrucciones de que hay peligro también de manipular mal el manual. Entonces, si nosotros estamos aquí en la tierra
y, y estamos en un mundo de peligro, porque es un mundo peligroso. Está invadido por fuerzas oscuras, por fuerzas malignas, por fuerzas negativas, energías malignas, negativas. Está invadido toda la tierra por esas energías malas, demonios, shedim, espíritus malignos que quieren a toda costa manipular, destruir, robar, matar al ser humano y toda la obra de Yahweh. Pero si el ser humano no conoce todo esto, ¿cómo le va a hacer para defenderse? ¿Cómo le va a hacer para estar protegido? ¿Cómo le va a hacer para no caer en las trampas del diablo? ¿Cómo protegerse para no poder estar en las manos del ángel de la muerte que quiere hacerle daño a la gente? El instructivo nos habla de todas estas cosas, nos advierte de peligros, nos advierte de circunstancias adversas, nos dice cómo orar, nos dice cómo guiarnos y dirigirnos. La palabra es todo esto, porque la palabra es muchas cosas, no solamente es una letra impresa, escrita para leerla y nada más. No, la palabra en sí misma tiene poder cuando nosotros la creemos con verdadera fe y la ejercemos. Entonces, la palabra no solamente es una letra impresa, dice la Biblia que la palabra es lámpara y es luz, ¿verdad? Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? También dice que es la palabra le da la connotación como que lluvia, es decir, la palabra también es de bendición, ¿verdad? Para nuestras vidas, pero la palabra también puede ser una lluvia muy fuerte para inundar, es decir, cuando se suelta la palabra fuerte, ¿verdad? Puede causar daño. Entonces, trae juicios también. La palabra dice que también es un fuego consumidor. La palabra es un fuego consumidor. Entonces, todo esto que nos habla el Señor acerca de la palabra, de su manual, es para advertirnos que es un manual sagrado, es un manual bendito, es un manual que debemos de tratar con respeto, con amor, amarlo, ¿verdad? Anhelarlo, disfrutarlo, investigarlo para conocer más a nuestro Creador y a su creación. Entonces, también dice que es un martillo destruidor, demoledor. Ajá. Dice que su palabra es como un martillo que quebranta la roca, la piedra, ¿verdad? Es decir, los corazones duros, cuando oramos, se rompen los corazones duros para que penetre la palabra del Señor. O cuando viene algo que se opone delante de nosotros, es como una roca, como un obstáculo, lo rompemos con el poder de la palabra. Sí, como un martillo. Dice también que es como una semilla la palabra es como una semilla. Es decir, tú siembras la palabra con fe y a su tiempo va a dar el fruto. Si tú sigues regándolo con oración, con fe, con intención, con buenas actitudes, con tu comportamiento y obediencia, esa palabra va a dar fruto bueno. Ajá. Entonces es una semilla, pero también dice la palabra que la palabra es una espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra del Elohim. Entonces, y muchas cosas más, la palabra representa todo esto. ¿Sí? Es un manual que nos está diciendo, mira, este manual dice que este manual puede ser usado por ti. Ajá, pero este manual también puede traer juicio sobre ti. Es que el manual no solamente es un manual de instrucción, sino también es un manual de leyes. Donde no hay leyes, no hay orden. Donde no hay leyes, no hay orden. Un pueblo, un país, una casa, una escuela, en cualquier lugar, no, si no hay leyes, si no hay estatutos, si no hay mandamientos, si no hay límites, si no hay normas establecidas, entonces no hay orden. Si no hay normas establecidas, si no hay leyes, obviamente que va a haber caos. Y las leyes, los estatutos, la palabra de Yahweh, la Torah de Yahweh, el manual de Yahweh fue establecido precisamente para que haya un orden y para que sirva la palabra de Yahweh también como una advertencia y para que sirva también la palabra de Yahweh como como un límite para que la gente no transgreda esos límites y les cause algunas consecuencias graves o malas para sus vidas, para sus familias. Entonces, la palabra de Yahweh, la palabra del Eterno,
es un manual de instrucción para el ser humano. No nos dejó solos ni nos dejó a la deriva aquí, sino que nos dio su manual, la Torá, que es la palabra de Él. Él es el Creador y Él sabe cómo está todo hecho, y ahí en ese manual Él nos dice cómo debemos de caminar, de andar, de proceder aquí en la tierra. Y nos dice cómo funcionan las leyes espirituales, las leyes naturales, y cómo debemos nosotros de comportarnos delante de todo esto. Porque en el mundo, dijo Yeshua, en el mundo hay días malos. Entonces los días malos, todos los días traen algo malo, pero el Señor nos dio su instructivo, nos dio su manual, este fabricante eterno y bendito y sagrado que es Yahweh nos dio su manual para que nosotros podamos estar protegidos, para que estemos avisados, para que nosotros estemos advertidos y entonces podamos contrarrestar por medio de la palabra, por medio de la oración, podamos contrarrestar estos peligros que acechan al ser humano día a día. Porque como vimos al principio, hay energías malas que están tratando de destruir al ser humano todo el tiempo. Esos son los espíritus malignos, los demonios, los shedim, y otro tipo de espíritus malignos que existen también. Entonces, el manual de este fabricante eterno, de este fabricante sagrado que es el Creador Yahweh, es para el ser humano una guía, una guianza, una guía. Es una brújula para que no se pierda el ser humano aquí en la tierra, para que no ande en confusión, para que no ande en tohu bebohu, es decir, en confusión, en desorden y en caos y en vacío en su vida, porque la palabra es poderosa. La palabra destruye y destruye toda obra maligna y toda obra negativa, y la palabra ordena el caos y el vacío de las personas, el caos y el vacío espiritual en las almas de las personas. Entonces, la palabra es un instructivo, es un manual. Y si nosotros no sabemos, no leemos, no investigamos, no meditamos en ese manual, no vamos a ver cómo funcionan las cosas ni vamos a poder anticiparnos a las estratagemas y a las maniobras del enemigo, de los demonios que nos quieren causar mal, desviarnos de nuestro propósito en la vida, en Yahweh. Entonces, lo que va a pasar es que si nosotros seguimos haciéndole caso a estos espíritus malignos, porque no conocemos el manual, pues nos van a llevar por un camino equivocado. La palabra dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Pero la palabra no es un camino de muerte, la palabra es un camino de vida, la palabra es un camino de paz, la palabra es un camino de bondad, la palabra es un camino de bienestar, la palabra es un camino de plenitud, la palabra del Eterno es un manual que nos va a ir dirigiendo al camino verdadero de la felicidad. Y entonces, pues no puede haber felicidad donde no hay Torah, donde no hay palabra, donde no se ama, no se aprecia, no se anhela y se desea con todo amor la palabra del Eterno. Entonces, la palabra del Eterno trae muchas revelaciones, trae muchos secretos y consejos para el ser humano, para que no sea destruido aquí en la tierra, para que sea protegido, guardado, y su vida y su transitar aquí en la tierra sea un camino de felicidad, de alegría, de gozo, de paz, de bendición. Pero lamentablemente, pues la mayoría de las personas no tienen este manual, no lo leen, no lo escudriñan, no conocen los secretos que hay en la palabra. Entonces, no están advertidos, y entonces el mal viene sobre ellos y no pueden contrarrestarlo, no pueden, ¿cómo se llama? No pueden resistir a eso malo, no pueden resistirlo. Entonces, el enemigo hace presa de estas personas. Entonces nosotros, por eso tenemos que estudiar la Torá, indagar, investigar, meditar en ella, de pedirle a Yahweh que nos dé comprensión, entendimiento, revelación, sabiduría, consejo de Él, para poder nosotros transitar en esta vida de oscuridad.
Sabemos, como vimos hace rato, que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para no tropezar en las trampas, en los bloqueos, en los estorbos, en los obstáculos que nos pone el enemigo y que nos pone la vida y las personas a veces. Entonces, nosotros tenemos un manual y no estamos a la deriva, sino que tenemos una brújula, un manual que nos dejó el bendito Eterno porque nos ama mucho. El Señor ama al ser humano, pues somos almas, Él nos creó, pero Él sabe que estamos a veces expuestos a energías malas que están todo el tiempo tratando de destruir, de robar, de matar, de hacer daño. Pero el Señor no nos dejó indefensos, nos dio su manual, nos dio su palabra, y la palabra es una arma, la palabra es una espada. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, dice la Torá. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra es un manual para el ser humano, para que el ser humano tenga conocimiento, inteligencia y sabiduría, que son las virtudes máximas del Eterno. Accediendo a la Torá, accedemos a la mente del Eterno, que es de donde salió el manual. El manual es un manual para que el ser humano no esté indefenso aquí en la tierra. ¿Sí? Imagínese usted una persona en medio de una selva con feroces animales, con lobos, con leones, con osos, con tigres, con hienas. Imagínese qué hace el ser humano si no está protegido. El manual, que es la Torá, la bendita palabra del Eterno, nos dice que existen armaduras para cada ser humano, una armadura. Nos dice cómo ceñírnosla, nos dice cómo estar protegidos contra toda acechanza del enemigo y contra toda bestia y fiera maligna, es decir, contra energías malas, espíritus malignos, está hablando ahí. Entonces, el manual es un manual de bendición para todo aquel que la escudriña, la lee, porque ahí vienen revelaciones y secretos para tu vida, para estar protegido. Pero desgraciadamente, la gente no le gusta mucho escudriñar y leer la Torah, aunque sean creyentes. Y por eso vienen circunstancias muchas veces adversas a su vida. ¿Por qué? No quieren el consejo, no hacen caso a los consejos que se les da a través de la palabra. Entonces quieren perseverar en lo que andan haciendo, que es contrario a la palabra, y entonces pues van a venir consecuencias. Pero la Torá es un manual de bendición, de buenas noticias para nosotros, de hablarnos de cómo librarnos de las ataduras y cadenas del enemigo, y cómo librarnos de los problemas y situaciones del alma, de la angustia, de la tristeza, de la aflicción, cómo librarnos del miedo, del temor, del rencor, del resentimiento, cosas que afectan el alma del ser humano, cosas que afectan el alma del ser humano y lo llevan a la destrucción, tanto del alma interior, es decir, espiritualmente, como del exterior, físicamente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el manual, buscar el manual, leer el manual, indagar en el manual y cumplir, que es lo más importante, lo que nos dice el manual, que cumplamos. Entonces, este manual bendito y sagrado es el manual que nos da el bendito Eterno, ¿verdad? Es la Torá, la palabra viva. Entonces, hay gente que no lee el manual, ¿verdad? Y entonces, al no leer el manual, al no leer el instructivo, pues no sabe cómo funciona la cosa, no sabe cómo funciona el mundo espiritual y el mundo natural, no sabe cómo funciona su vida, ni para qué está aquí, ni lo que puede hacer, ni cómo puede actuar, ni qué debe de hacer. Entonces no sabe nada y está a expensas de lo que quieran hacer los enemigos con él. Entonces, la palabra del Señor es hermosa y nos dice en el libro de Proverbios 27, versículo 12, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño.
El avisado, dice, el avisado, ¿quién es el avisado? El avisado es el que lee la Torá, el avisado es el que lee el manual, el avisado es el que lee el instructivo, el avisado es el que el que está atento a los consejos y a la palabra del Eterno. Ese es el avisado. Entonces, nosotros debemos de estar avisados. Es decir, leer la Torá para estar avisados de que adelante o en una situación, en una circunstancia, tener ese discernimiento de que puede venirnos mal, de que puede haber algo que puede dañar la vida de las personas. Ese es un avisado, es el que lee la Torá y sabe que si se comporta mal, si hace cosas inadecuadas que no convienen, le van a venir consecuencias malas. ¿Sí? El que tiene oído para oír, dice la palabra, oiga. Si a usted le dicen algo, escuche el consejo del Eterno y hágalo. Porque la persona se hace como que no entiende, como que no quiere, se cierra y ya cuando quiere reaccionar a veces es demasiado tarde y ya vino el daño. Entonces la gente tiene que ser sabia en eso, pero si no, porque mire lo que dice la palabra. Mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado se esconde. ¿Qué es que el avisado se esconde? ¿Dónde se esconde el avisado? En la Torá. La Torá es como un escudo. La Torá es como una fortaleza. La Torá, los mandamientos que se obedecen del Eterno, es como un búnker, una protección que no permite que las energías malas causen daño ni las circunstancias. Entonces, la persona que lee la Torá es como si está protegido por la bendita palabra y está escondido. ¿De qué se esconde? Dice la palabra en el Salmo 64, escondido del consejo secreto de los malignos. Los malignos en secreto planean, hacen planes, hacen tramas, crean trampas, diseñan planes malignos para causarle daño a la gente. Pero la gente no ve, no está avisada, no lee la Torá, no tiene discernimiento, no ora, no anda en el camino del Eterno, no lee la palabra, no discierne, no investiga, no le clama al Eterno, no busca el rostro del Señor. Entonces no está avisado. Y si la persona no está avisada, pues va a recibir el daño, dice aquí. Va a pasar y va a recibir el daño. ¿Por qué? Porque es un simple, dice, más los simples pasan y llevan el daño. Es que, ¿qué es un simple? Un simple puede ser no solamente alguien que no conoce la Torá, sino hablando de los que conocen la palabra, entre comillas, que leen la Biblia y que buscan al Eterno, pero que son simples, es decir, que no investigan, no les gusta conocer el secreto que está dentro de la palabra, no meditan en la palabra, no se profundizan en la palabra, no reciben la palabra rema, la palabra revelada, la palabra que trae la profundidad espiritual y el alimento para su vida, sino que nada más lo leen por encima, nada más lo leen así, nada más de corridito, sin siquiera ponerse a pensar y a meditar qué trae en lo profundo esa palabra. Entonces esa es una persona simple, es decir, que nada más lee por encima la Torá, pero que no busca profundizar, que no busca los secretos, las revelaciones, los misterios, porque ahí es donde está la sustancia, ahí es donde está el secreto para protegerte, para guardarte, para bendecirte, para guiarte, para dirigirte, para que tú andes aquí en la tierra con el escudo del Eterno. Pero la gente no quiere indagar más, no le gusta meterse mucho con el Eterno. Dicen, no, pues nada más sí leo la Biblia, pero un poco, sí oro, pero un poco. Pues no, sí investigo, pero no mucho, no me profundizo mucho. Pero es que hay que profundizar, hay que estudiar, porque ahí adentro están los secretos del Eterno. Y esos secretos te dan revelación para cómo protegerte, para cómo ser bendecido, para de dónde sacar la energía. Ahí trae energía esa palabra, ahí está en los secretos, ahí está en el misterio, ahí está en el interior de la Torá, en la profundidad, no nada más por encima. Los simples pasan y reciben el daño. ¿Por qué? Porque los simples, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la palabra. En la Biblia dice la tierra.
en la Biblia traducida al español. Y en todos los pasajes donde habla de tierra, dice tierra. Entonces la gente dice, bueno, pues tierra es una tierra en polvo, una tierra. Pero en el original, al traducir tierra, a veces no se está refiriendo nada más a la tierra literal, al polvo que hay en la arena. Se está refiriendo a veces, por ejemplo, hay una tierra que se llama Asillá, una tierra de sequedad, una tierra de soledad, significa. Pero lo tradujeron como tierra, pero en el original dice Asillá en algunas partes. Entonces, ¿qué es Asillá? Asillá no está hablando de una tierra natural, física, está hablando de una tierra espiritual, es decir, de unos aspectos en la vida y en el alma de la persona donde hay sequedad, donde hay soledad, ¿me entiende? Donde hay sequía, donde hay muerte. Ese es el secreto y de ahí vas a sacar tú y extraer, pero si nada más lo ves por encimita, piensas que es una tierra normal, que aquí dice, mas el simple pasa y recibe el daño. Es decir, el que no investigó, no profundizó en la Torá, no sabe cómo protegerse, no tiene discernimiento, no sabe lo que hay más adelante y entonces va a caminar y va a pisar donde hay esas bombas ahí escondidas, donde hay esas trampas que al pisar se activa la granada, la bomba explota y puede matar a la persona o la puede dejar sin miembros, la puede dejar malherida. Entonces, la gente pues no le gusta indagar y conocer más la Torah, los misterios, porque se le hace muy pesado, se le hace muy cansado y sí se necesita esfuerzo para estudiar, pero a la mayoría no le gusta estudiar. Entonces, el Señor en su misericordia proveyó personas que nos gusta estudiar, indagar. No conocemos todo, pero podemos conocer un poquito más y eso se lo damos al pueblo, eso se lo damos a la gente, para que aprendan, para que sean enseñados y sean instruidos y estén protegidos. Entonces, por ejemplo, dice que el avisado ve el mal y se esconde. ¿Sí? Es decir, se esconde debajo de las alas del Shaddai, se esconde en la Torah. La Torah es como si fuera un búnker, un manto, un escudo protector. Ahí se esconde, ¿por qué? Porque conoce, al estar leyendo, investigando la Torah, orando, pidiéndole discernimiento al Señor, el Señor se lo da, le da esa sabiduría, le da esa revelación, y entonces le hace a la persona avisada. Es decir, se anticipa a lo que el enemigo, el diablo, va a hacer, porque el Señor le da ese discernimiento, ese aviso, le avisa de antemano. Por eso la palabra dice a los profetas, ¿verdad? Entonces les avisa de antemano el Señor a los que están en comunión con el Eterno, a los que están todos los días leyendo la Torah, orando, buscando el rostro del Eterno, haciendo su voluntad, ¿verdad? Aunque no somos perfectos, pero procuramos andar en un camino correcto, el Señor nos va guiando y dirigiendo con su palabra, con su manual, porque ese manual fue creado para el ser humano, para que el ser humano aquí en la tierra sepa cómo guiarse, cómo dirigirse, para que el ser humano sepa cómo andar, para que el ser humano sepa cómo llevar su negocio, su trabajo, su hogar, su matrimonio, sus estudios, de todo habla la Torah, es un manual. Habla de política, habla de deportes, habla de muchas cosas la Torah, de todo, porque es la mente del Señor, el manual, el instructivo es la mente de Yahweh, Él la hizo. Entonces, y la hizo porque nos ama mucho, porque sabe que hay demonios destructores, destructivos que quieren dañar a la persona, de tal manera que este mismo manual, escuche usted lo que le voy a decir, este mismo manual se forró en carne, es decir, esta misma palabra se forró en carne. Dice la palabra que
Yeshua es el verbo que se hizo carne. Entonces, el manual es Yeshua encarnado, vino de tal manera como no va a amar al ser humano. Si de tal manera vino para que el ser humano no fuera destruido. La palabra lo dice claramente. Para esto apareció Yeshua, para esto vino el Hijo de Elohim, para esto se materializó Yahweh, Yeshua. El mismo Elohim se hizo carne, para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, los seres humanos están sufriendo porque las obras del diablo son contra ellos. Y están solos, y si no voy yo para darles el instructivo, yo mismo soy el instructivo, el manual, para darles el manual, enseñarles, guiarlos, dirigirlos. Si yo mismo no pongo mi vida por ellos y les enseño, van a ser completamente destruidos. Si yo no doy mi vida por ellos, si yo no venzo al diablo, si yo no les digo cómo hacerlo, si yo no pongo mi sangre para que ellos la utilicen, es decir, mi sacrificio, si yo no pongo mi nombre, si yo no pongo mi espíritu, si yo no pongo mi palabra, si no les doy este manual, van a ser destruidos. Les voy a dar la protección. Es mi manual para que lo utilicen, para que lo usen, para que lo lleven a cabo. Es el manual del Eterno. Porque nos ama. Porque, ¿cómo no nos va a amar si nosotros, siendo muy pecadores, Yeshua dio su vida por nosotros? El mismo manual forrado en carne, la misma Torah se forró en carne, es el manual, y vino y dio su vida por nosotros. ¿Cómo no nos va a amar? Imagínese usted, ¿cómo no amar nosotros esa Torah? ¿Cómo no amar la Torah si es el mismo Elohim viviente? Es el mismo Espíritu del Eterno. ¿Cómo no amar la Torah? Que es el manual divino, es el manual del fabricante eterno. Entonces, estamos viendo muy claramente que este manual es para que el ser humano no ande a la deriva, no ande en confusión. Hay leyes en este manual porque las leyes traen orden. Imagínese un país sin leyes, ¡qué desorden! Sería una tierra, una selva, una tierra sin ley. Una tierra donde, si así, hermanos, si así que hay leyes aquí en lo natural, imagínense cómo está el desgarriate, cómo está la confusión, cómo están los pleitos, cómo se destruyen unos a otros, cómo la gente no se ama. Por eso es que el mundo está así en este caos, porque no tienen y no quieren conocer, cuando saben que existe un manual, no quieren conocer las instrucciones que da este manual, no quieren conocer el instructivo, no quieren conocer la palabra de este manual. Entonces, si ellos no quieren conocer el instructivo, este manual, nosotros, los hijos del Eterno, sí debemos desear y anhelar este manual, porque es el manual del fabricante eterno, de nuestro querido Padre Yahweh. Él nos ama. Entonces, este manual nos fue dado, ya vimos, para conocer al Eterno. Nos fue dado para conocer la obra del Eterno, las obras que Él hizo en lo material, lo físico, lo natural. Nos fue dado para conocer el mundo espiritual. Nos fue dado para estar protegidos, guardados, cubiertos por la Torah. Todo esto es lo que hace el manual a nuestro favor. Nos fue dado el manual para saber cómo amarnos unos a otros. Nos fue dado el manual para saber cómo ejercer la liberación y la autoliberación. Nos fue dado el manual para saber cómo sanarnos y cómo sanar a otros. Hablando de sanidad emocional, de sanidad del alma y de sanidad del cuerpo físico, y sanidad y liberación espiritual de todo ataque espiritual del enemigo. Es que es un manual, es un compendio de leyes, pero es un compendio también de instrucciones para nuestra vida
para saber en cada área y en cada situación cómo obrar, cómo actuar, qué hacer, cómo orar, cómo guiar, cómo dirigirnos. Es un manual perfecto, es un manual sin falla. Este manual no tiene falla, no tiene errores. ¿Por qué? Porque lo hizo el que es perfecto, el único perfecto, el eterno, y salió de él y lo dio para que el ser humano estemos guardados, cuidados, protegidos y para que seamos bendecidos aquí en la tierra y para que llevemos a cabo su obra, sus planes a través de nosotros, sus propósitos. Nos dice cómo actuar con las personas necesitadas, cómo ir a ayudar a los necesitados. Usted no crea, hermano, que los que están pobres, que los que necesitan ayuda, no crea que usted los ve y Yahweh se los pone ahí delante para que usted los bendiga a ellos. No, esa es una parte, sino que el Señor pone a personas necesitadas delante de usted para que usted sea bendecido al proveerles a ellos. Entonces, este es un verdadero manual. Fíjese lo que dice el manual, nos libra de la muerte. En el libro, si alguien está en peligro de muerte por una u otra situación, dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 2, dice, la justicia libra de la muerte, es decir, la sedacá, es decir, ayudar a los pobres, dar donativos a los necesitados, ayudar a aquella persona que esté en cualquier situación difícil, y usted lo hace con un corazón sincero, con amor a esa persona. Dice el Señor que cuando usted da sedacá, cuando usted hace justicia, cuando usted hace esto, entonces el Señor obra para librarlo a usted de la muerte en cualquier situación. Es un manual perfecto para el ser humano, porque nos ama mucho el Eterno, porque Él sabe que el enemigo ha engañado las mentes, el diablo ha engañado las mentes de las personas y las ha desviado. Somos almas del Eterno, dijo Yahweh, todas las almas son mías. Entonces todos somos almas de Yahweh, pero somos desviados por espíritus y energías malignas que desvían a la gente, engañan a la gente, confunden a la gente con sus mentiras, con sus engaños. Les presentan lo malo como bueno y lo bueno como malo. Les dicen, no, es que lo bueno es la diversión, el mundo, el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, todo el dinero, las joyas, todo eso es lo mejor y lo bueno, ahí así vas a ser feliz. Ese es el engaño de las tinieblas, del reino maligno, del maligno. Entonces, pero les presentan lo malo como bueno y lo bueno como malo. Les dicen, no, hombre, la Torah, no, la palabra no, eso es muy religioso. Nada más vas a ir a perder el tiempo leyendo la palabra. Mira, estás leyendo la palabra y mira cómo estás. Mira, porque hay personas que están leyendo la palabra y están en una situación difícil. Entonces, pero no siempre van a estar en esa situación. El Señor, si perseveran, los va a sacar, los va a librar y los va a levantar grandemente. Pero obviamente que hay momentos en la vida que todos pasamos por ello, pero de todo ello nos libra Yahweh. Pero el enemigo aprovecha y dice, mira, ya ves, ¿cómo? ¿Para qué leer la Biblia? Mira cómo estás, mira, no te sirve de nada, ¿para qué oras? Etcétera. Pero lo que pasa es que el Eterno está viendo todo esto y está probando el corazón de la persona, porque a la postre le va a hacer mucho bien, la va a bendecir abundante y sobreabundantemente. Pero el enemigo se aprovecha y le presenta eso a la gente, una felicidad entre comillas, que nada más es fugaz, pero después viene lo malo. Y entonces cuando ya les vino lo malo, el mismo diablo va y acusa a la gente y le dice, mira, ellos pecaron, hicieron esto, hicieron lo malo, mira, tengo derecho a destruirlo. El mismo diablo que te instigó, que te incitó para que tú hicieras lo malo, presentándotelo como bueno, ese mismo diablo va y te acusa con el Padre para tener el derecho legal y después dice, como él está en pecado, le dice a Yahweh, y tu palabra dice que el que peca, el que peca merece castigo, entonces como está en pecado, yo voy a ir y le voy a hacer mal y le voy a hacer daño.
Eso es lo que hace el enemigo. Es muy sagaz, muy astuto, pero para lo malo. Por eso los hijos del Eterno deben de ser avisados. Dice la palabra, el mismo Yeshua nos advirtió, dice, deben de ser sencillos como palomas, es decir, humildes, mansos, pero astutos como serpiente. Tú tienes que ser astuto como serpiente. Tú tienes que tener la astucia como la de una serpiente. Es decir, la intuición, la revelación, el discernimiento para saber cómo va a actuar la serpiente. ¿Sí? Porque la serpiente a veces habla melosamente, con mucha dulzura, entre comillas, pero es engaño, es mentira. Entonces tú tenemos que ser astutos como la serpiente, no dejarnos engañar por el enemigo, no dejarnos engañar por las circunstancias, no dejarnos engañar porque la lengua de la serpiente susurra mentiras. Es un engañador. Entonces, si nosotros leemos la Torá, escuchamos la Torá, oramos la Torá, estamos envueltos en la Torá, es decir, cubiertos y protegidos con la Torá, vamos a estar avisados, vamos a estar protegidos, vamos a estar escondidos del consejo secreto de los malignos, y la Torá nos va a dar la victoria sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cómo le hizo Yeshua para vencer al enemigo, al diablo? Con la Torá. Ahora te voy a decir una cosa. El diablo es conocedor de la Torá. Mucha gente piensa que con leer la Biblia, nada más así, sin profundizar, sin sacar los secretos de la Torá, sin meditar y sin orar y tener comunión con el Eterno, piensa que con eso va a vencer al enemigo. No. El mismo enemigo conoce la palabra. La palabra, tú puedes mencionar la palabra contra el enemigo, el diablo, pero si tu vida no tiene la unción, la revelación y la entrega que tú debes de tener, la intención de leer la Torah por amor al Eterno, si es una verdadera comunión con el Eterno, un amor a la Torah, una entrega, un compromiso, responsabilidad con el Eterno, si nosotros leemos la Torah pero no obedecemos la Torah, pero no se nos hace como muy religiosos ciertos pasajes para obedecerlo, entonces el enemigo tiene derecho legal, pero recuerden que el enemigo conoce la Biblia, la Torah. Es más, con la misma Torah tienta a la gente. La gente dice, no, es que el diablo no puede acercarse a la Torah. Hay personas que hasta dejan la Biblia abierta así porque dicen, no, pues yo dejo la Biblia abierta así para que esté protegida mi casa y mi hogar. No, el mismo diablo agarra la Biblia y la lee. ¿Me entiende? Eso no es lo que protege a la gente. Lo que protege a la gente es conocer los misterios y los secretos que nos revela la palabra. Y el misterio más grande es que Yeshua vino a la tierra, dio su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa, nos dio la libertad, nos dio el poder y la autoridad en su nombre, y nos dio la poderosa palabra y su unción santa y sagrada y su nombre que es sobre todo nombre, para tener la victoria sobre toda obra maligna. Esa es la revelación. Pero tiene que ser con una vida consagrada al Eterno. Tenemos que consagrarnos a Él, andar en santidad y en obediencia. Y así se logra. Entonces, el instructivo nos dice cómo hacer y qué podemos hacer y cómo lo debemos de hacer. Entonces, pero la gente piensa que es algo así automático nada más, que ya con leer la Biblia, no, la Biblia se hizo para aplicarla. La Biblia se hizo para sacar los secretos y esos secretos aplicarlos, ejercer esos secretos, esa autoridad, lo que dice ahí la palabra, ponerla en práctica, vamos. Porque muchos nada más la leen pero no la ponen en práctica. Entonces el chiste es leerla y ponerla en práctica. Ajá. Entonces, la palabra es poderosa, en sí misma tiene poder, pero ese poder se activa con la vida de la persona, una vida íntegra, una vida santa, una vida entregada al Eterno, comprometida, y una vida obediente al Eterno, de fe, de entrega, de compromiso. Eso es lo que hace que funcione el manual del fabricante eterno a nuestro favor. De otra manera no funciona, de otra manera no se puede. Porque le digo, el enemigo
en la tentación de Yeshua cuando andaba en el desierto, en el ayuno, Yeshua. Entonces el enemigo se le acerca y en una de esas le dice, mira, lo sube al pináculo del templo hasta lo más alto y le dice, mira, aviéntate de cabeza ahí, al fin que si tú te avientas, está escrito en la palabra que Yahweh enviará sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra, te van a cachar, te van a sostener. ¿Sí? O sea, usó el enemigo un salmo de la Torá, unas palabras de un salmo. El mismo diablo usando la palabra. Le dijo, está escrito, sobre sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, el enemigo, el diablo, conoce la palabra, pero la tergiversa. Sí, la usa mal. Por ejemplo, con la misma palabra, cuando una persona no es docta, no es conocedora de la Torá, la puede tomar literalmente a veces y se puede causar daño a él y causarle daño a las personas. Por eso es que cuando no tienen una buena instrucción de una persona que esté instruida en la Torá, en el conocimiento de la palabra, que les dé la revelación real, los secretos de la palabra, si no está instruida la persona, va a tomarla a veces literal y por eso hay confusión. Hay personas que la tomaron a veces de una manera literal cuando no debía haberse tomado literalmente. Por ejemplo, dice Yeshua, si tu ojo es malo, sácate tu ojo. Imagínese usted si lo toma literalmente la persona, va a decir, pues es que yo veo con mis ojos mal, veo con lujuria, con lascivia, entonces me voy a quitar los ojos literalmente. Eso no está así. Y la gente que no entiende lo va a tomar literalmente. Está hablando del ojo espiritual, y está hablando que si el ojo, es decir, la mente, tienes pensamientos malos, que los saques de ti, que los arranques de ti esos pensamientos y que pongas pensamientos buenos. Eso es lo que pasa, pero la gente no entiende. Entonces, aquí le está diciendo el diablo a Yeshua, arrójate, así que los ángeles te van a cachar, está escrito. Y Yeshua, que es Yeshua, el mismo Elohim hecho carne, le dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Elohim, tu Dios. Entonces nos está enseñando el Señor cómo se neutraliza y cómo se derrota al diablo con la palabra del Eterno. El diablo la usa, la puede usar también tergiversándola, mandando pensamientos también. Dice, pues si le puede sugerir a la gente y le dice, pues es que si la Biblia dice que tú hagas esto, pues hazlo. Pero a veces no está hablando literalmente, por eso le estoy hablando de que hay que sacar los secretos de la Torá, el verdadero espíritu de la palabra. Por eso Pablo decía, la palabra, la letra mata, pero el espíritu vivifica. No es de tomar la palabra ahí a rajatabla, como está ahí nada más. No, hay que ver el lado espiritual. Tiene un lado literal, pero hay que ver el lado espiritual. Hay un lado simple, pero hay un lado espiritual. Por eso vimos hace rato que los simples pasan y recogen el daño. Imagínense que una persona que no es docta en la palabra, que oiga que el enemigo le diga y le susurre, y ha pasado y sigue pasando, lamentablemente. ¿Qué le dice el enemigo al diablo? Mira, no pasa nada. ¿Para qué quieres la vida? Arrójate, suicídate, hazte daño. Entonces, es el enemigo hablando. Al fin que le dice, al fin que si tú te haces daño, pues te vas a ir con Dios, ya se te van a quitar tus problemas. Es un engaño que le hace el enemigo al diablo. Y todos esos engaños del enemigo, la gente, a veces que no conoce, pues reciben el daño, porque son simples. Es decir, no tienen entendimiento espiritual de la revelación profunda y de los secretos y los misterios del Eterno que nos quiere dar. Por eso los que conocemos un poquito más debemos de hablarle a la gente, decirle que este manual es un manual de vida, no de muerte. Es un manual de amor, no de odio. Es un manual de edificación, no de destrucción. Es un manual de amistad, no de pleitos, de contiendas, de ira.
Es un manual de bondad, no es un manual de crueldad. Es un manual de sabiduría, no es un manual de necedad, de ignorancia. No, es un manual bueno, es un manual santo, es un manual puro, es un manual creado con el corazón mismo del Eterno, con la intención de que el hombre lo tome, lo lea, lo indague, lo busque, la ame y sea bendecido el hombre, la mujer sean prosperados, tengan vida eterna, tengan paz, tengan armonía, tengan felicidad. Si toda la gente actuara así, este mundo sería un mundo de delicia, un deleite, un Edén. Desgraciadamente la serpiente engañó a la gente. Desgraciadamente la gente escucha más la voz de la serpiente que la voz del Eterno, que es su manual. Por eso nosotros debemos, los hijos del Eterno, no apartarnos de este bendito y sagrado manual, amarlo. Sí, porque este manual es muy precioso y hermoso. Mire lo que hace la ley en nosotros, es decir, esta Torah, la ley, porque son leyes, ya les dije. Las leyes traen orden donde hay confusión, donde hay destrucción, donde hay caos. Ahí trae orden la Torah, ahí trae orden este bendito y sagrado manual. En el Salmo 19, vamos a leer del versículo 7 en adelante, dice: la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Fíjese lo que es la Torah, la ley, es un convertidor. Convierte el alma. Es decir, si una alma está deformada, hablando espiritualmente, está contaminada, si un alma está destruida, deshecha, está agobiada, una alma está en un mal estado, ¿qué es lo que hace? Está en una forma negativa. ¿Qué es lo que hace la Torah cuando la persona empieza a leerla? Entonces convierte el alma. La convierte. Antes el alma estaba sucia, ahora el alma está limpia, blanca, resplandeciente. Y es por la palabra, es por el manual que nos dio el Eterno. No me tardo mucho ahí para seguir leyendo. Después dice: el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo, lo que vimos hace rato. El sencillo, el simple, recibe el daño, pero el sabio no, porque el que es sabio indaga, estudia, medita y entonces pone por obra la palabra, está atento a lo que dice la Torah, la lleva a cabo, entonces es sabio, porque cuando ve el mal se esconde, ya está avisado. Dice también: los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Yahweh son rectos, es decir, son íntegros, no tienen tacha, no están torcidos, son rectos, son puros, son limpios. Dice: son rectos, que alegran el corazón. Mire, si usted está triste, angustiado, preocupado, afligido, desesperado, estresado, depresivo, en cualquier situación de este caso u otras, dice que si usted lee la Torah, que si usted lee este instructivo, este manual que nos dio el Eterno, si usted lo lee y se adhiere a él y se apega a él y lo cree y lo lleva a cabo y confía en la palabra que es fiel del Eterno, entonces dice que le van a alegrar el corazón, se le va a ir la tristeza, se le va a ir la preocupación, se le va a ir la aflicción y la angustia, se le va a ir el estrés, se le va a ir la depresión, se le va a ir la presión, la opresión, se le va a ir todo aquello que está causándole daño. ¿Por qué? Porque la palabra es refrigerio, la palabra es recta, la palabra es poderosa y la palabra consuela, la palabra da aliento, da ánimo, la palabra levanta.
Por eso alegra el corazón. Dice, el precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Cuando algún corazón está en oscuridad, sí, es decir, su alma está oscura porque no tiene la luz de la Torá, entonces cuando viene a la Torá y empieza a leerla, la Torá que es pura, que no tiene nada de contaminación, ni nada de oscuridad, ni nada malo, le empieza a alumbrar los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales, los ojos del alma. Es decir, le da entendimiento en la Torá y empieza a ver como verdaderamente son las cosas y no como la ilusión que había visto en medio de la oscuridad y las penumbras que tenía en su alma. Entonces, como es puro, le alumbra el alma. Los preceptos de Yahweh son puros que alumbran el alma. Luego dice, el temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. El temor de Yahweh se refiere a la Torá. Con la Torá nosotros adquirimos el temor de Yahweh. ¿Qué es el temor? Es la reverencia, el respeto al Eterno, es sentirnos anonadados y sentirnos maravillados ante su majestad, ante su gloria, ante ese bendito y sagrado ser que nos creó y nos ama. Cuando usted ve su gloria, se siente usted impresionado. Eso es el temor de Yahweh. Está maravillado usted delante del Eterno cuando ve la Torá, cuando ve ese amor, cuando ve la grandeza, cuando ve cómo el manual nos dice cómo creó el Señor los cielos y la tierra. Porque dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces nos dice que la palabra tiene poder para crear. ¿Sí? La palabra nos está diciendo el instructivo, el manual nos dice, mira, la palabra tiene poder para crear. Entonces nos dice, mira, tiene poder para crear. Si tú la usas como debe de ser, si andas en un corazón correcto delante del Eterno, andas confiando en Él y verdaderamente siguiéndolo, tú tienes el poder de usar la Torá, la palabra, para crear eventos, para crear circunstancias, para crear cosas a tu favor, para hacer bajar de lo alto las bendiciones del Eterno, para hacer bajar la energía, los paquetes de bendición a tu vida. Entonces, eso es lo que nos enseña el manual del fabricante eterno que es Yahweh. Dice, los juicios de Yahweh son verdad, todos justos, todo lo que dice la Torá, todos los juicios, es decir, todo lo que se hace y no se hace en la tierra, todo lo que se lleva a cabo en la tierra, todo lo que se dilucida aquí en la tierra, todos los juicios de Yahweh son verdad. No hay ninguna mentira, no hay engaño, es verdad pura, libre de todo error, libre de toda falla, libre de toda equivocación. Es infalible la palabra del Eterno. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Es decir, cuando Él juzga una circunstancia, cuando Él juzga una situación en la vida de las personas, en el mundo o en el universo, Él siempre tiene justos juicios. Él no es un Dios arbitrario que hace lo que quiere y destruye a las personas o destruye las cosas porque Él quiere. Nada más porque se le ocurrió, no. Él a veces obra, pero con justos juicios, no hace nada arbitrario. Entonces dice el versículo 10, deseables, hablando de la Torá, de los preceptos, de los mandamientos, de las leyes, es decir, del manual del Señor, dice, son deseables, son más deseables que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Fíjese lo que habla, qué manera de expresarse de la Torá, cómo este siervo David amaba la Torá, amaba la palabra del Eterno. Mire qué palabras usa.
Escuche, deseables son más que el oro. Ya David era riquísimo en oro, tenía toneladas, no kilos, ni gramos, ni kilos, tenía toneladas de oro. Y de oro del más fino tenía él. Entonces él dice, son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, o sea, y más que el mejor oro que puede existir. David tenía ese mejor oro, pero él consideraba, decía, no se compara con la bendita Torah, con el manual que me ha dado Yahweh para vivir aquí en la tierra. Y luego dice, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Imagínese usted, dice, si la miel es rica, la miel es sabrosa, tú la disfrutas cuando te la pones en tu paladar, es un deleite tremendo, no se compara ni tantito con la bendita Torah. Dice, come de la Torah que es miel, pero es una miel sobrenatural, es una miel verdadera, es una miel limpia, es una miel pura que te va a abrir los ojos, que te va a dar alimento, fuerza, energía, vigor de lo alto, sobrenatural. Felicidad, te va a dar paz, esa dulzura, te va a hacer dulce. ¿Me entiendes? Ya no vas a querer pelear con los demás, ya no vas a querer ofender, ya no vas a querer lastimar, porque cuando la persona verdaderamente no solamente lee la Torah, sino que la escudriña y la come, es decir, la lleva hasta su interior, hasta su corazón, hasta su alma, y ahí está disfrutando la Torah, meditando la Torah. Entonces es dulce como la miel, mejor que la miel, más excelente, más excelsa. ¿Por qué? Porque es la bendita Torah del Eterno. Salió del corazón dulce y amoroso del Eterno, porque Él es puro amor, pura dulzura. Bendito sea el Eterno. Ya estoy terminando con esta enseñanza. Bendito es el Eterno. Bendito el Santo de Israel. Estoy terminando con esta enseñanza. Sí, la palabra es gloriosa y es grandiosa. Entonces, la palabra es fidedigna, es verdadera, no falla. La palabra también es viva y eficaz, dice la Torá. La palabra es eterna. El manual es eterno. ¿Sí? No solamente nos va a servir aquí en la tierra, sino en la eternidad. Pero allá va a ser, si aquí recibimos algo de revelación, allá se van a descubrir todos los misterios más profundos. Si una revelación aquí en la tierra, de esa revelación trae otra revelación, y de esa revelación trae otra, cuánto más cuando ya esté todo libre de lo corrupto, de lo natural, de lo físico y material, de lo que se corrompe, cuando sea pura eternidad espiritual, ahí ya va a haber una revelación, pero mucho más profunda, totalmente, porque no solamente aquí estudiamos el manual del instructivo, sino cuando estemos con el Eterno, vamos a seguir instruyéndonos en ese manual del fabricante eterno, porque la Torá, la Biblia es eterna. Pero mientras estemos aquí en la tierra, debemos anhelar, estudiar, indagar, investigar, meditar y orar con el manual que nos dejó el fabricante, el bendito fabricante llamado Yahweh. Bendito sea su sagrado nombre por la eternidad. Ese manual nos dice ahí, miren, aquel que sepa usar mi nombre con reverencia, con respeto, con temor y temblor delante de mí, aquel que tenga la sabiduría y que tenga la entrega y que ande en mis caminos y sirviéndome, yo le permito utilizar mi nombre a través del nombre de Yeshua, y en ese bendito nombre tendrán poder, autoridad y señorío, y en ese nombre se les abrirán las puertas de la bendición, y en ese nombre echarán fuera demonios,
y en ese nombre hablarán nuevas lenguas, y en ese nombre si ustedes toman cosa mortífera no les hará daño, y en ese nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en ese bendito y sagrado nombre, ustedes al final de los tiempos irán al reino de los cielos cuando Yahweh así lo decida. Entonces, imagínese usted qué clase de manual nos dejó el Eterno. No es cualquier manual, no es letra impresa nada más. Acabamos de ver un pequeñito grano de polvo de toda esta inmensa sabiduría del Eterno, que es el manual del fabricante eterno que es Yahweh. Espero que sea de bendición esta enseñanza. Espero que le den con esta enseñanza ganas, pero no nada más de un día o dos de leer la Torá, de indagar en la Torá, de escudriñar, de meditar en ella, de orar con la Torá. Que no sea nada más una emoción pasajera, sino que esta enseñanza le sirva a usted y su corazón verdaderamente se inflame de amor y de pasión por la Torá, porque la misma Torá es el Eterno. La misma Torá es Yeshua. Cuando amamos la Torá, amamos a Yahweh, a Yeshua, al Ruach HaKodesh, porque la Torá y el Eterno son lo mismo. Él es el manual y el mismo manual nos habla y nos guía y nos dirige para tener una vida de bendición aquí en la tierra, aprender cómo servirle, aprender cómo servir a los demás, cómo amarnos entre nosotros y todo lo que hemos visto y mucho más. Entonces, aquí el fin de esta enseñanza es: abre todos los días el manual del fabricante eterno que es la Torá, léela, investígala, medítala, ámala, abrázala con todo tu corazón, en tu espíritu, llévala a cabo, haz lo que te dice, no hagas lo que te prohíbe Él, obedécele en todo, según la instrucción de este bendito y sagrado manual, y te aseguro, por la palabra que nos dice, que aquel que haga esto será bendecido aquí y en la eternidad. El Señor te bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.